primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 5, ya el versículo número 5. Ahí, ya el hermano lo tiene aquí y aquí. Yo lo voy a leer. Dice el versículo número 5 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos toques, nos transformes y sobre todas las cosas nos edifiques, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el año 1959, exactamente, el 1 de enero de 1959, para Cuba, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y todo Sudamérica, fue un día muy aciago. Y aciago quiere decir maldito. Quiere decir un día muy desconcertante, porque ese día, 1 de enero de 1959, hubo un golpe de estado en ese país, donde un dictador tomó por la fuerza la nación. ¿Por qué digo esto? Porque muchos que eran cristianos, te lo digo porque me lo dicen mis tíos, me lo dicen mis abuelos y personas de mayor edad, que muchos que eran cristianos y profesaban fe en Jesús, cuando esto sucedió, negaron a Jesús. Porque pusieron la mirada en un gobernante. Un hombre que supuestamente iba a traer prosperidad económica, iba a traer una prosperidad espiritual, iba a traer prosperidad monetaria. ¿Y qué sucedió? El país empezó a degradar, empezó a marchar atrás y cada día más para atrás. Y bueno, ustedes ven las noticias y si quieren ir un día, vayan a Cuba y vean cómo en realidad se están cayendo en pedazos a las calles, no hay comida, no hay nada. Pero ya esto no es la primera vez que sucede. En la Biblia ocurrieron en un sinnúmero de veces personas que quitaron la mirada, que se apartaron, que pusieron su mirada en el hombre. Por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios, estas personas de Corinto estaban allí en el Peloponeso. Era una ciudad griega que Pablo le había llevado la palabra y le había predicado con fe. Y él le dijo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Yo hago una pregunta hoy en día. ¿En qué está fundada tu fe? ¿En un ministerio? ¿En una iglesia? ¿En un pastor? ¿En un líder? ¿En un gobierno? ¿En un gobernante? ¿En un partido político? ¿En un trabajo? ¿En un estatus social? ¿En una cuenta económica en el banco, ya en saving o checking? ¿Está puesta tu confianza? Pero Pablo dice: no se debe de poner la confianza, no se debe cimentar la fe, o sea, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cimiento, según el diccionario de la lengua española, dice que es la parte de una construcción que está bajo de tierra y le da solidez y le sirve de base y apoyo. ¿Saben la historia de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, verdad? Mateo, hermano quiere, lo puedo ponerle. Mateo capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27, los dos cimientos. Se han hecho canciones, se han hecho dramas, películas, se ha predicado mucho de esto. Jesús dijo: pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, la roca, en lugar sólido. Entonces, cuando uno tiene solidez, cuando uno cree que nuestro cimiento es Jesucristo, que la base es Cristo, pueden venir ríos, pueden venir corrientes, pueden venir rumores, pueden venir tempestades, pueden venir hasta despidos del trabajo. ¿Sabes por qué? No importa, porque nuestra fe está fundamentada en Jesús. Se lo digo, yo fui casi 5 años misionero. Cuando tú hablas, bueno, aquí en Estados Unidos,
delante de los hermanos ángulos, tú dices misionero y casi te hacen una reverencia, casi te besan los pies, porque ellos saben lo que es ser un misionero en un país de élite comunista y lo primero que pasa es necesidades materiales, necesidades económicas, necesidades físicas. Aunque tú estés lleno del poder de Dios, el hambre te come vivo. Porque el misionero se va a meter a la selva, se va a meter al monte, al bosque, va a meterse donde nadie quiere ir, donde que las personas quieren estar hoy en día en un lugar encerrado. Los misioneros en otros países no tienen aire acondicionado, no tienen carro, ni zapatos. Yo tenía un solo par de zapatos. Un solo par de zapatos y los gasté. Yo me recuerdo que parece que yo camino apoyando más un pie que otro y en la parte de atrás ya lo traía así, que lo había lijado completo. Pero andaba predicando la palabra hace 5 años, alrededor de 5 años predicando como misionero. Pero yo cuando me convertí a Jesucristo, que hice mi profesión de fe, que dije, Señor, yo te voy a entregar mi corazón, pero yo quiero que tú seas el que dirija mi vida, el que tú me guíes, el que tú me dirijas a toda palabra. Quiero fundamentarme en tu palabra. Mi pastor vio el potencial en mí cuando yo me convertí. Y me recuerdo que me dio un consejo y me dijo, veo un potencial en ti. Pero recuérdate, debes de estudiar la palabra del Señor. Debes orar, debes ayunar, debes congregarte. Debes de tratar de buscar personas a tu alrededor, personas espirituales que te puedan ayudar a salir adelante y a edificarte. No reunirte con personas. Y ese consejo todavía martillan en mi cabeza. Estaba hablando año 1989. Ha llovido un poquito de ahí hasta acá. Cuando me dio esos consejos. Y me dijo, no te apures por salir a predicar. Cimenta bases. Y a veces, al principio yo no entendía eso en esos años, porque yo tenía un deseo que el que se me atravesaran adelante yo le predicaba. Un policía, un político, un gato, un perro, una vaca, un árbol, lo que fuera le predicaba yo. Porque tenía un deseo en mi corazón de contar, de decir, que las personas experimentaran lo mismo que estaba experimentando yo, un gozo, una paz, una tranquilidad grande. Pero él me dijo, un momento, la palabra del Señor dice, corramos esta carrera, ¿con qué? Con paciencia. Por eso vemos muchos ministerios, muchas iglesias, muchos pastores, muchos ministros, muchos líderes que cuando comienzan en su función se quieren comer el mundo entero. Y sí, da resultado. Pero descuidan su familia, descuidan su vida personal. Y entonces todo tiene que ser un balance en la vida del cristiano, un balance. Y nuestra fe debe estar puesta primero en Dios, en el poder de Dios. No en una iglesia, no en un ministro, no en un pastor, no en un trabajo, como yo decía, ni en un gobierno. Hay muchos que están esperando el cheque de Donald Trump, como si él pudiera mandar el cheque. Pues lo va a mandar el gobierno. No se ponen de acuerdo entre republicanos y demócratas y las personas están, y yo no estoy esperando nada, gracias a Dios. Oí un rumor que si ciertas personas ganaron más de, no sé, de 40,000 en ese año, no le iban a dar, pues entonces, hasta aquí Dios a mí me ha sustentado, Dios me ha bendecido porque yo he puesto mi confianza en Dios. Yo taladré, fui a las partes más profundas del manto freático, no sé cómo le dicen los geólogos, estas partes donde están las rocas, qué sé yo, y ahí dije, aquí, y he visto cosas terribles, cosas impactantes. Un día le dije a mi esposa, ya a mí nada me mueve, ni me asombro de las cosas que veo. Pero a veces digo, oye, pues yo pensaba eso, pues si me estoy asombrando. Una señora que no sé, es de la corriente de los neopentecostales, del nuevo movimiento pseudo profetas y proféticos, hablando que viene una gran tribulación, que viene un tiempo terrible para el mundo y que va a haber catástrofe y eso. Compre pollo, compre aceite, compre esto, no le haga caso. La Biblia te dice, no te dejaré ni te desampararé.
Eso es antibíblico completamente lo que ella está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque la protección de Dios y el cuidado de Dios siempre va a estar con sus hijos. La palabra de Dios me dice que Jesús dijo, no los dejaré, sino que le enviaré, ¿qué cosa? Otro consolador para que esté con ustedes. Y esa mujer, no sé cuántos miles de views ha tenido en su canal. Y lo más lindo, cristianos viejos, maduros, compartiendo estas cosas sin oírlas. Mucho cuidado, apostasía. Hablamos hace poco de la apostasía. Si tú estás fundamentado sobre la roca, que venga un huracán, a mí no me importa. Y si me lleva el huracán, ya me fui con el Señor. Yo lo que tengo que estar bien a cuentas con Dios. Que va a venir, va a pasar una estrella cerca de la tierra y la va a mover de su órbita. Tampoco me importa a mí eso. Cuando Jesús llevó al monte de los olivos a sus discípulos y los puso afuera, alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿restaurarás la nación de Israel en este tiempo? ¿Y sabe lo que el Señor le respondió? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, hay personas que quieren saber qué es lo que va a venir en el futuro. Cuando nosotros como cristianos queremos investigar el futuro, nos estamos convirtiendo en agoreros, hechiceros, adivinos y brujos. Así de fácil. Mucho cuidado cuando usted vaya delante de un profeta. Y déjenme decirle una cosa. Yo aprovecho, sé que me están mirando cientos de personas por el internet. Yo no creo en el ministerio de profetas hoy en día vigente. Creo en la palabra de profecía que me habla el Nuevo Testamento. La palabra de profecía que me habla uno de los 9 dones del Espíritu. Pero es para ¿qué? Consolar. ¿Para qué más? Edificar. ¿Y para qué más? Corregir. Son 3 cosas que trae la palabra de profecía en el Nuevo Testamento. No trae miedo, no trae contradicción, no trae en ningún momento esa expectativa negativa en las personas que nada más están hablando. Uy, lo dijo tal profeta. Quítese eso de la cabeza. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué es lo que dice. Hebreos capítulo número 1. Vamos a ver si el hermano ya lo encontró. Sí me ganó. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. Oye, muchas veces y en muchas maneras. ¿En qué? En otro tiempo a los padres por los profetas. Sigue. En estos postreros días, se está refiriendo a los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Palabra que se salga de la Escritura. Cosas que quieren inventar. Cosas que esté fuera de esta que es la máxima revelación que usted tiene. Ya la tenga en la mano, sí, o la tenga en el teléfono, en una tableta, en una computadora. Pero lo que está escrito aquí, esta es mi máxima revelación. Esta es la que me dice a mí cómo debo de vivir yo, cómo debo de comportarme, que tengo que orar, que tengo que ayunar, que tengo que vigilar, que tengo que vivir en santidad y tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mi familia, a mi esposa, a mi esposo. Eso me lo dice la Biblia. Yo no tengo que esperar que venga un hombre que supuestamente es profeta a decirme lo que dice aquí, porque yo la tengo también. Hablaba con unos hermanos hace unos días acerca de esta dispensación. Nosotros estamos viviendo una dispensación que se llama la dispensación de ¿qué? La gracia. Aunque algunos la han convertido en la desgracia para ellos. Pero la dispensación de la gracia quiere decir misericordia, bendición, cosa no merecida. También se le llama la dispensación del Espíritu Santo o Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Ahora, el ser humano cree en rangos. Eso es en el mundo. En el cristianismo no hay rango. En el cristianismo el pastor está al mismo nivel de un miembro. El pastor está al mismo nivel del que saluda en la puerta, del que pone el audio, del que recoge la ofrenda, desde el que saluda a las personas, del que corta la yarda. No hay un rango jerárquico porque estamos nosotros en una dispensación que se llama la dispensación del Espíritu Santo y ese es el más grande que hay de todos. Jesús le dijo, eso no sucederá entre vosotros porque el que quiera ser mayor, ese va a ser el menor. Mi esposa predicaba en uno de sus videos inspiracionales de su canal en estos días y estaba viendo ella hablando cómo Jesús se ató una toalla en la cintura y agarró
palangana y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y había algunos que decían, ¿pero qué estás haciendo? Estaban asombrados, el maestro. Y Jesús le dijo, ustedes me decís maestro. Y es verdad, lo soy. Sí lo soy. Pero si yo siendo el maestro hice esas cosas, ¿qué deben de ser ustedes? Entonces cuando tú tienes fundamentada, cuando la fe tuya está puesta en Cristo, que Cristo es el centro de tu vida, que tú hablas a Cristo, que tú vives a Cristo, que tú respiras a Cristo, que enseñas a Cristo, que es el centro, que todo lo que tú hablas es cristocéntrico, usted va a ser librado hasta de muchos errores. Oseas capítulo número 4, versículo 6, ya no lo sabemos en memoria, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hay veces que dicen, pero bueno, quizás usted lo pueda detectar, esos falsos errores, porque usted lleva años, porque usted ha estudiado la Biblia, usted también tiene una Biblia, estúdiala y tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo también. Y ese mismo Espíritu Santo usted le pregunta, dime si esto es real o es falso. Porque el mismo apóstol Juan en una de sus cartas en el Nuevo Testamento dijo, probad los espíritus para ver si son de Dios. Es bíblico probar los espíritus. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es de Dios. Pero todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en espíritu, es del diablo, es del anticristo, del falso profeta, de los demonios, para que lo entendamos. Entonces, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar también. Yo sinceramente no he visto todavía, porque yo vengo de familias campesinas. Y en una iglesia que yo pastoreé teníamos un autoconsumo, teníamos yuca, teníamos plátano, calabaza, y frijoles, porque había un pedazo grande allá. Y allí uno de los campesinos me enseñó en realidad cómo se cosechaba. Y yo me recuerdo que cuando nosotros sembrábamos frijol, ¿qué es lo que cosechábamos? Frijol. Cuando sembraba calabaza, salía calabaza. Y cuando sembraba boniato, salía boniato. Nunca salió algo diferente. Por eso la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Nosotros debemos de sembrar bendición de Dios, debemos sembrar oración, debemos sembrar ayuno, consagración, lectura de la palabra, armonía, y vamos a cosechar cosas buenas para atrás. Por eso que la humanidad hoy en día está como está. ¿Sabe por qué? Porque cada cual quiere hacer lo que quiere. Y hay muchas iglesias y hay muchos cristianos o muchos creyentes que quieren hacer lo mismo. Sansón fue escogido por Dios ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Se le dio una profecía, o antes del vientre de la madre. Se le dio una profecía tanto a la mamá como al papá y le dijo, miren, Dios los ha escogido a ustedes porque van a ser un niño y él va a crecer y él va a ser un juez y libertador de Israel, etcétera, etcétera. Y es verdad que el Espíritu Santo venía sobre él, pero ¿qué sucedió? El hombre se creyó que todo lo que él hacía era por su propio poder, por su propio conocimiento, por su propia sabiduría, por su propio intelecto, que él se las sabía todas y fue cada vez cayendo en más errores y en más errores. Un error lo llevó al otro y el otro y el otro y cada vez fue más terrible. Y el último error fue creerle a aquella mujer, a Dalila, lo acostó y le cortó el pelo y al final le cortaron hasta los ojos, se lo sacaron. Porque la Biblia me dice que pecado engendra pecado. Y al final da luz la muerte. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando no alarmarnos por las cosas que están pasando o por lo que están diciendo. Sí, pero lo dijo un pastor aquel. Bueno, ese pastor pueda que tú lo hayas conocido como un buen pastor, pero de la misma que una persona sirve hoy a Dios, si esa persona se desliza, si esa persona quita los ojos de Jesús, como dice en Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú quitas los ojos de Jesús por fracciones de segundo, estamos hablando en sentido figurado, estamos usando una metáfora. Si tú quieres decir que tú te apartas nada más a un poquitico, el diablo va a tomar ya ventaja de eso. Alguien estaba predicando hoy, yo estaba oyendo
por la mañana, porque a mí me gusta oír mensajes, igual que mi esposa, estamos el tiempo, a veces está oyendo un mensaje ya en inglés, yo estoy hablando uno acá en español, hay otro por allá, mi casa que es un centro de adoración casi todo el tiempo. Y yo oí a alguien predicar que decía, por cuando nosotros, señales para cuando nos estamos deslizando. Y le dije a mi esposa, ¿sabe qué? It's not true. ¿Sabe por qué no es verdad? Porque las personas no saben cuándo se están deslizando. Eso empieza poco a poco. Un día dejaron de ir a la iglesia, Eso es poco a poco. Es como una gotica de agua cayéndole a una roca. Si usted ha ido a alguna cueva, yo he estado en cuevas y he visto las estalamitas y las estalactitas y los hoyos que le hace el agua a la roca. Pero estamos hablando de a lo mejor de 200, 300 años cayéndole, ¿verdad? Esa gotica. Pero entonces en el mundo espiritual es así. El día que uno deje de orar, el diablo toma ventaja sobre uno. El día que uno deje de leer la palabra del Señor, el diablo toma ventaja sobre uno. Por eso debemos de edificar nuestra vida en Cristo. Y recuérdense, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que no lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero sigue diciendo el versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? ¿Me pone el siguiente, hermano? Y todo esto proviene de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la... Wow. Y está tremendo ese versículo 19, dice, así que Dios estaba en Cristo rogándole al hombre por sus pecados o diciéndole al hombre reconciliados con Dios. Ese es el ministerio que debe asentar la iglesia, un ministerio de reconciliación. Pero no estamos hablando de una reconciliación entre dos personas. Eso también, eso viene. Yo he visto personas que en mis tiempos cuando han pasado al altar y la gente ha empezado a llorar y el Espíritu Santo ha llegado, las personas se han abrazado y se han pedido perdón. Y nadie sabía nada. Wow, mira, si la presidenta de los jóvenes, wow, la presidenta de las damas y la presidenta de los jóvenes no se hablaban. Y ahí uno se enteró en ese momento porque se pidieron perdón y pidieron perdón a la iglesia entera. Pero ¿quién nos reconcilió? Cristo, el Espíritu Santo. Es lo que hay que enseñar. Llevar a las personas que a través de Cristo nosotros recibimos reconciliación, recibimos paz, recibimos unción, recibimos protección, recibimos ayuda. Pero cuando ponemos nuestra confianza en cosas ilusorias, ya sea, hay personas que llevan a sus hijos al psicólogo y al psiquiatra. Sí lo llevan, porque ya no pueden con ellos. Entonces quieren llevarlo a algo secular. ¿Y dónde está la oración entonces? Donde dice la palabra del Señor que orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica. Y como dice Pablo, orad sin cesar. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. He visto hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos apartados, hijos que han estado en el mundo, que cuando una madre y un padre y se han puesto de verdad a orar, esa persona ha venido a los pies de Dios porque ha venido de verdad. Y no hay mejor psicólogo que Cristo, porque el psicólogo te va a mandar a hacer cosas que no están en la Biblia. Lo primero que te va a mandar a decir es, diviértete, relájate, sal con tus amigos, ve al cine, ve a un restaurante, ve a un bar, toma, olvida. Te está dando algunas armas que no son armas espirituales. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales para destrucción de fortalezas. Entonces Dios nos ha dado las armas esas para destruir fortalezas. ¿Cuáles son las armas? La oración, la consagración, la búsqueda constante delante del Señor, tratar de hacer lo que Dios quiere. Muchos nos van a nosotros a hacer quedar mal. Cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, casi siempre sucede eso. Porque se cae en idolatría, se cae en ese que quieren endiosar a una persona. Idealizan a una persona y en realidad, si esa persona acepta un poquitico de la gloria que le están dando, los dos mismos ya Dios los entrega.
Porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Bendito el nombre del Señor. Versículo número 12 también de 1 de Corintios capítulo 2 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya, qué tremendo está ese versículo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo siempre he dicho que van a venir tropiezos, y Cristo lo dijo. Cristo en ningún momento negó: no va a haber tropiezos. Cuando tú vengas a los pies míos, cuando tú te conviertas, va a ser todo color de rosa. Eso es mentira. A veces se arrecian hasta los problemas, ¿verdad? Cuando yo me convertí al Señor, que entregué todas mis imágenes, que entregué la Virgen de no sé cuál, al otro de no sé cuál, tenía imágenes, porque en mi casa había un catolicismo ligado con espiritismo y qué sé yo. Era una cosa rara. Y fue lo que yo aprendí cuando yo nací. Yo tenía mis estampas, pero ya yo no podía dormir por la noche. Yo oía que me arrastraban cadenas y hacían cosas así. Pero cuando yo acepté a Jesucristo y que me dijeron que lo que yo tenía ahí era imágenes y era idolatría, que fui y lo entregué a la iglesia, al otro día dormía yo como, riquísimo, como si estuviera con almohadas de plumas de ganso. Bien rico, sin aire acondicionado, y me sentía como si hubiera... ¿Por qué? Porque es la paz de Dios. Ya no sentí más cadenas, ya no sentí más ruido, no sentí más miedo, sino que cuando llegaba la noche, yo quería que llegara la noche, porque antes de ir a la cama, yo oraba y leía la palabra del Señor. Agarraba en mi cama la Biblia y me ponía a leer 3, 4, 5, 6. Yo no sé si a usted le pasa eso. 7, 8 y a veces no. Porque, yo quiero saber qué va a pasar. Cuando usted ve una serie, ¿qué irá a pasar después? Quiero ver el otro capítulo. No, así estaba yo. Leía la Biblia y a veces se me iban las 12 de la noche más leyendo la palabra del Señor. Porque el cristiano debe de anhelar siempre la presencia de Dios. Una de las iglesias del Nuevo Testamento y del Apocalipsis, me parece que fue la iglesia de la Odisea, el Señor le dijo: te digo que vuelvas a tu ¿qué? ¿Y cuál es el primer amor? Dios, exactamente. Pues uno puede quitar a Dios del medio. Yo siempre le digo, tanto a una joven como a un joven: oye, estoy interesada en tal muchacho. O viceversa, viene el muchacho me dice: hay una joven ahí que me gusta, y le digo: ¿es cristiana? Sí, es cristiana. ¿Ama a Dios más que a ti? Esa es una de las cosas que hay que tener presente, porque si esa persona ama más a Dios que su esposa, esa esposa va a ser la esposa más feliz del mundo. O ese esposo va a ser el más feliz del mundo, porque trata de agradar a Dios sobre todas las cosas. Y esta iglesia se había apartado completamente, había hecho lo que quería. Dios tuvo que corregirla y decirle de esta forma: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, así que sé celoso y arrepiéntete. Es algo tremendo, pero ¿cómo se busca esa pasión? Cuando se pierde la pasión, cuando se pierde ese deseo. Orando, lo que no es fácil, ¿verdad? Porque le van ahora a venir tantas cosas en la cabeza, deseo de pararse. Cuando usted ve que hay personas que se tiran de rodillas y a los 5 minutos ya no tienen nada que decir. O al minuto no tienen nada que decir. Entonces ahí es donde hay que pedirle: Señor, ayúdame, ministrame, ayuda a mi vida, a mi mente, ayúdame en realidad a estar más metido en las cosas tuyas. Cuando tú estás metido en las cosas tuyas, del Señor, entonces usted se va a dar cuenta que Dios va a ser el todo para usted. Yo tomé los consejos de este pastor. El pastor me dijo a mí que tenía que tener en primer lugar a Dios, que tenía que correr la carrera con paciencia y que me uniera, fueron 3 consejos, con personas que fueran espirituales, que hablaran a Cristo, que me pudieran enseñar, y así lo hice. Me recuerdo que había un ministerio de los hospitales y un día estamos en un servicio por la mañana, un sábado, de ayuno y oración hasta las 12. Entrábamos temprano y se me acercaron 2 jóvenes de este ministerio y me dijeron: ¿quieres ir con nosotros al hospital a predicar? Y yo le dije: ¿a predicar? Pero es que yo no sé predicar. Dice: no, tú no vas a acompañar a nosotros, tú vas a ver lo que nosotros hacemos. Mientras nosotros estemos predicando o estemos orando por los enfermos, tú vas a estar intercediendo por nosotros. Digo: yo voy a ser el intercesor de ustedes. Wow. Y digo: qué privilegio, Dios mío. Y sinceramente me sentí halagado. Me fui con aquellos jóvenes que ya llevaban años en el evangelio
y tenían más conocimiento que yo y repartían tratados, iban por las camas de las personas, oraban por las personas, los invitaban a la iglesia, le daban testimonio y yo con mi mente estaba, Padre, en el nombre de Jesús, dale palabra a estos jóvenes, ayúdalos, tócalos, oh Dios mío, que estas personas puedan convertirse de verdad. Unos meses más tarde, ya yo tenía mi grupo del hospital, ya estaba predicando yo, pero aprendí de ellos. Y cuando tenía alguna duda, yo iba donde estaban estos que eran mayores espiritualmente que yo. Tengo una duda de esto. Entonces ellos me sacaban de la duda y me decían, hay que hacer esto, esto y esto. Pero hoy en día las personas buscan aliarse a personas que son menos espirituales, que tienen menos fe, que tienen menos cimiento, que tienen menos conocimiento y le cuentan a cualquiera sus cosas. El rey Midas, según la mitología griega, fue un rey griego que lo maldijeron. Eso es de la mitología, estoy hablando de mitología. Lo maldijeron los dioses y le salieron orejas de burro. Y sabe que el barbero que le cortaba el pelo al rey Midas se dio cuenta, el rey tiene unas orejas grandísimas de burro. Y él le dijo, agarró con una espada y se la puso en el cuello y le dijo, si se lo cuentas a alguien te arranco la cabeza. No se lo voy a decir a nadie. Quiso el barbero, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a sus amigos. Y loco por soltarle, clase de orejas grandísimas de burro tenía. Fue donde al campo, había un hoyo y él empezó a decirle al hoyo ese, el rey Midas tiene orejas de burro. Porque sabe que le iban a arrancar la cabeza. Pero dice que el eco fue tanto que en toda Grecia se oyó, el rey Midas tiene orejas de burro. Y se oía el eco, hasta que él tuvo que salir y decirlo. Pero nosotros como cristianos hay cosas que a veces tenemos que tragárnoslas y no contarle. Hay veces que uno piensa, este es mi amigo o esta es mi amiga y se lo voy a contar y esa persona cambia, tuerce, tergiversa la versión, la suelta para adelante, porque hoy en día, por eso yo prefiero no contar nada a nadie, a mi esposa. Y si se entera alguien por ahí, fue mi esposa entonces el que lo dijo. O cuando ella me dice algo y si alguien se entera, entonces el chismoso fui yo, así. Ya más nadie, ¿saben por qué? Porque por muy amigo que uno piensa que sea, uno le dice, te voy a decir algo, pero no se lo cuentes a nadie. ¿No han oído eso? Y se lo dicen a esta persona. Entonces la otra persona, oh, está bien, está bien. Entonces la persona va y se lo dice al otro, te lo voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Y se forma una cadena y lo sabe entonces la ciudad entera. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen ese temor o afinidad con Dios. Cuando usted tiene una afinidad sincera con el Señor, usted teme de pecar hasta de palabras, de hechos, de gestos. Unos cristianos creyentes, no sé ni cómo llamarle, hace unos años, debe ser unos 7 años, nos invitaron a mí y a mi esposa a su casa y fuimos allá a la casa de estos creyentes. Y tenían en la televisión puesto algo horroroso, hermano. Unas, ¿cómo se dice? Escenas de sexo, pero fuerte. Y a mí yo sentí como que yo empecé a sudar así. Y me daba una vergüenza pararme y irme. Y dice mi esposa, este es el colmo. Ella tuvo más fuerza y dice, vámonos de aquí. Porque aquellas personas no se sentían redarguidos por lo que estaban viendo. Y ese es algo tremendo. Si cuando tú ves algo mal hecho, usted no es redarguido, entonces es que algo está pasando. Yo sí sentía que el Espíritu me decía, eso que estás viendo no está bien. Pero yo decía para dentro de mí, pero me da pena pararme de aquí, irme. Esta gente nos invitaron aquí, me da vergüenza. Oh, pues entonces por vergüenza vas a perder la bendición, vas a perder la santificación, me voy a apartar de ti por vergüenza. Y le dije a mi esposa, vámonos ahora mismo, que se nos va el espíritu. Entonces hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo dijo Pablo, es palabra de Dios. Entonces si hay personas hablando cosas que no edifican a Dios, hay que uno salir de ahí corriendo, huir. Y no es que uno sea fanático, a mí me gusta el béisbol, me encanta, lo practiqué el béisbol, lo jugué y no fui muy malo tampoco en el béisbol. No estuve en grandes ligas, pero fui bastante bueno. Y me encanta verlo. Hace tiempo que no veo béisbol o otras cosas más. Me gusta ver Discovery de animales. Ayer mismo estaba viendo algo de la supervivencia de los animales. Es algo asombroso. Me gusta ver eso. No quiere decir que el cristiano sea una persona
todo el tiempo que todo sea malo, pero uno tiene que saber en realidad lo que uno elige, lo que uno ve, lo que uno busca y las personas que uno se rodea alrededor de uno. Amén. Dice, y voy a terminar ya con esto. Vamos a leer el mismo versículo que empezamos. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios, en los milagros, en las señales, en el amor, en el fruto del Espíritu, en las cosas que nos van a traer a nosotros bendición. Nosotros los años que vivimos en esta tierra, los vivimos pero rápido, somos como turistas, esto pasa rápido y nos vamos. Yo me recuerdo sinceramente cuando yo estaba en la escuela, en la high school, y dije, mira esto que viejo estoy ya, Dios mío. Y le digo a mi esposa, yo me recuerdo cuando mi esposa estaba en estado de la niña, y ya la niña va a cumplir 8 años, es algo increíble como el tiempo va cambiando. Pero de esa misma forma que va pasando el tiempo cada día más y uno se va poniendo viejo y está cada día más cerca del hoyo, como digo yo, o del, como le dicen, el sarcófago, si es que nos da tiempo, no sabemos ni cómo vamos a morir o cómo si Cristo viene a buscar a todos nosotros y seremos transformados. Pero ya cuando nosotros vamos alcanzando cierta madurez, esta persona trata de buscar más de Dios, más de estar en la presencia del Señor. No es que uno se ponga temeroso, sino que llega a una experiencia que sabe que todas las cosas que hizo anteriormente no estaban muy bien y quiere corregir todas esas cosas, ¿verdad? Así que Dios le bendiga y Dios le guarde en esta tarde. Este mensaje primero el Señor me lo dio a mí. Porque hay personas que piensan, yo soy de los pocos predicadores, sinceramente, que usted va a escuchar. Y no lo estoy diciendo por alabanza, la gloria y la honra es para Dios, que siempre yo me involucro y digo, necesitamos. Y he visto tantos predicadores que dicen, necesitan orar. ¿Y que tú eres? Lo he visto, cientos de predicadores. Necesitan leer la Biblia, necesitan. Lo he oído. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos vivir para Dios. Todos nosotros nos debemos identificar con la palabra del Señor. No hay nadie exento. Recuerden lo que le decía al principio, que estamos viviendo una dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga. Si tienen necesidad de oración, de algo,